nombre es Karina Cacay. El estudio de los triángulos, por alguna razón, es uno de los temas que con más dificultad logra ser asimilado por los estudiantes. Entonces, el tema que vamos a ver hoy van a ser las propiedades de los triángulos. Antes de comenzar a resolver ejercicios, debemos tener en cuenta las características de un triángulo. Pero, por definición, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una porción de plano delimitada por tres rectas que se cortan 2 a 2. La característica fundamental de un triángulo son sus 9 elementos, sus 3 lados, sus 3 ángulos y sus 3 vértices. Démosle nombre a este triángulo. A, B y C. Ahora, ¿cómo representamos el ángulo? Al ángulo lo podemos representar con las letras del alfabeto griego. Pongamos alfa, beta y zeta. Al lado lo representamos, por ejemplo, el lado AB lo vamos a representar con la letra de su vértice opuesto, pero en minúscula. C minúscula, B minúscula y A minúscula. Rectas notables de un triángulo son 4: mediana, bisectriz, mediatriz y altura. Mediana es un segmento que une el vértice con el punto medio de su lado opuesto. Hacemos la mediana. La bisectriz es una recta que divide el ángulo en 2 partes iguales. Entonces podríamos ponerle alfa. Mediatriz es una semirecta perpendicular que divide al lado en 2 partes iguales. Entonces, hacemos un mediatriz. La altura es un segmento perpendicular que nace del vértice hacia su lado opuesto. Igualmente formando un ángulo recto. Teorema de los ángulos internos. Este teorema nos dice que en todo triángulo los 3 ángulos internos van a sumar 180 grados. Entonces, alfa más beta más pi va a ser igual a 180 Partiendo del teorema anterior, podremos decir que en todo triángulo el ángulo externo va a ser igual a la suma de sus 2 ángulos internos no adyacentes. Entonces, tendríamos que X va a ser igual a beta más P. Teorema de las bisectrices internas. Nos dice que en todo triángulo el ángulo que se forma al cortarse 2 bisectrices internas va a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo no bisectal. X va a ser igual a 90 grados más la mitad de θ.
teorema nos dice que en todo triángulo el ángulo que se forma al cortarse dos bisectrices externas va a ser igual a 90 grados menos la mitad del ángulo que se forma en el tercer vértice. Entonces, X va a ser igual a 90 grados menos la mitad de alfa. El teorema nos dice que en todo triángulo el ángulo que se forma al cortarse dos bisectrices, una interna y una externa, va a ser igual a la mitad del ángulo del tercer vértice. Entonces tendríamos que X va a ser igual a la mitad de θ. Resolvamos el siguiente ejercicio. ¿Qué nos pide? Hallar el valor de θ. Recordando teoremas anteriores, vemos que 70 es ángulo externo del triángulo BCD. Por lo tanto, 70 va a ser igual a beta más 2π. Si nos damos cuenta, encontramos que el 80 también es ángulo externo del triángulo BCD. Entonces, 80 va a ser igual a 2 beta más. Resolvamos esto por el método de reducción. En este caso los vamos a sumar. 70 más 80 sería 150. Va a ser igual a beta más 2 beta, 3 beta, más 2pi más pi, 3. Dividamos la ecuación para 3. Dividimos para 3. Lo vamos a dividir a los números multiplicados. Entonces 50 va a ser igual a beta más pi. Tenemos que beta más pi es igual a 50 grados. Aquí nos encontramos con un ángulo recto, por lo tanto, un ángulo recto va a medir 90 grados. Entonces, 90 más 50 va a ser 140 grados. Por lógica, el ángulo que se encuentra aquí, que es gamma, va a ser igual a 40 grados. Anotemos aquí. 40 grados. Ahora, recordemos el teorema que nos dice que el ángulo que se forma al cortarse una bisectriz externa y una bisectriz interna va a ser igual a la mitad del ángulo que se forma en el tercer vértice. Entonces nos quedaría gamma va a ser igual a la mitad de θ. Reemplacemos. Gamma vale 40 grados. Va a ser igual esta. Entonces nos quedaría que esta va a ser igual a 40 por 2, 80 grados. ¿Qué nos dice el ejercicio? Hallar el valor de X. Si nos fijamos aquí, tenemos un ángulo llano que mide 180 grados. Entonces, estos tres ángulos de aquí van a medir 180. 2 alfa más 50 va a ser igual a 180 grados. 2 alfa va a ser igual a 180 menos 50, y nos quedaría 130. Despejando alfa nos quedaría 130 dividido para 2. Ahora, vemos que aquí alfa 50 es ángulo externo del triángulo ABT. Por lo tanto, ¿qué nos decía el teorema? Que un ángulo externo va a ser igual a la suma de sus dos ángulos internos no adyacentes. Entonces,
alfa más 50 va a ser igual a beta más 40. Ya teníamos el valor de alfa, solamente lo reemplazamos. 65 más 50 va a ser igual a beta más 40. 65 más 50, 615 va a ser igual a beta más 40. Empezamos beta va a ser igual a 115 menos 40 grados. Ahora, si recordamos el teorema de las bisectrices, nos encontramos que en el triángulo que tenemos en esta incógnita hay una bisectriz interna y una bisectriz externa. ¿Qué nos dice el teorema? Que el ángulo que se forma entre una bisectriz interna y una bisectriz externa va a ser igual a la mitad del ángulo que se forma del tercer vértice. Pero necesitamos el valor de gamma. Pero tenemos que beta es igual a 75 grados. Esos tres ángulos de aquí forman un ángulo llano que suman 180 grados. Entonces, tenemos aquí que beta es 75, 75 más 75 van a ser 150 grados. Por lo tanto, gamma va a valer 30 grados. Ahora, el teorema que nos decía que el ángulo que se forma al cortarse las dos bisectrices va a ser igual a la mitad del ángulo que se forma en el tercer vértice. Nos quedaría que gamma va a ser igual a la mitad de x. Tenemos el valor de gamma, simplemente lo reemplazamos. 30 va a ser igual a x sobre 2. Respetando x nos va a quedar 30 por 2 es igual a 60 grados. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Espero vernos en otra próxima oportunidad con un tema nuevo. Gracias.